¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de glomerulonefritis. Básicamente las dividimos entre si son de síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Este tema podría complicarse muchísimo y volverse muy largo, pero realmente las preguntas ciertas son de memoria. Por ejemplo, apréndanse tal síndrome nefrótico está asociado a qué y tal síndrome nefrítico está asociado a qué y solo hay que entender algunas cosas básicas. Entonces, voy a tratar de abordar lo básico, mencionar las cosas que son de memoria y ir un poco más rápido en ese sentido. Entonces, vamos a comenzar hablando del síndrome nefrítico. Bueno, mejor realmente antes de comenzar a hablar, vamos a comparar un poco el síndrome nefrítico con el síndrome nefrótico. Ok, cuando, cuando definimos qué es síndrome nefrítico, bueno, podríamos decir, el síndrome nefrítico es caracterizado porque el paciente tiene hematuria, edema, hipertensión, cilindros de glóbulos rojos. Y bueno, ¿y qué es síndrome nefrótico? Bueno, síndrome nefrótico es un paciente que tiene proteinuria, que tiene edema, que tiene hiperlipidemia, hipertenso. Puede tener también hematuria. Entonces, acaba de repetir como tres palabras. ¿Cuál es la real diferencia entre estos dos? Em, entonces a eso vamos. En ambos puede haber hipertensión. Esta hipertensión va a ser porque pues, el riñón va a activamente reabsorber sodio. Entonces en el urinálisis voy a tener fracción de eyección de sodio menos del 1% y va a tener sodio urinario bajo. Y el paciente va a estar hipertenso. En cuanto al síndrome nefrítico, lo que más lo caracteriza es la hematuria. Si va a tener hematuria, va a tener, por ejemplo, 3 cruces o incluso 4 cruces. Mientras el síndrome nefrótico puede o no puede tener hematuria, si acaso una cruz o puede no tenerlo, pero no es significativa. Y si lo tiene, es muy chica. Y lo otro característico es que el síndrome nefrótico tiene más de 3,5 gramos en 24 horas de proteinuria. Mientras que el síndrome nefrítico tiene menos de 2 gramos en 24 horas de proteinuria. Si es cierto, ambos pueden tener edema. El nefrítico quizás el edema va a ser más chico, puede ser un edema facial, un edema en miembros inferiores, no tanto. Síndrome nefrótico es paciente que se va a hinchar todo. Si está perdiendo excesiva cantidad de proteína, disminuye la presión oncótica intravascular, hinchazón extrema. Y bueno, lo de la hiperlipidemia se las menciono ahorita en el siguiente slide. Entonces vamos a seguir con síndrome nefrítico. En síndrome nefrítico podemos hablar de las causas que son relacionadas a vasculitis, porque varias vasculitis están relacionadas a estas, y las causas que están pues relacionadas a enfermedad glomerular. Entonces vamos a comenzar hablando de las causas relacionadas a vasculitis. El síndrome nefrítico puede verse en granulomatosis con poliangitis, que es enfermedad de Wegener. Ya habíamos hablado, la de las 3C, que tienen lesiones en mucosa, nasal, nasofaringia, respiratoria alta, respiratoria baja, pulmones y riñón. Entonces, la segunda C, corticoides o ciclofosfamida, y la tercera C, que sea ANCA positivo. No todos los casos, pero la mayoría. La otra, granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que era el paciente con antecedente de asma. También puede tener síndrome nefrítico, poliarteritis nodosa también puede tener síndrome nefrítico y crioglobulinemia también puede tener síndrome nefrítico. Crioglobulinemia, ese sí no lo mencionamos. Este va a ser un paciente que va a tener una historia de hepatitis C o menos común hepatitis B, más común que sea hepatitis C. Este paciente si tiene una historia de hepatitis C y empieza a desarrollar dolores articulares, empieza a desarrollar lesiones en piel de forma de púrpura y desarrolla síndrome nefrítico. Un paciente empieza a tener hematuria y si acaso proteinuria leve. Entonces, lo otro es que va a tener los niveles de complemento C4 disminuidos. Y bueno, el tratamiento va a ser tratar la hepatitis de fondo. Entonces, eso serían los pacientes con crioglobulinemia. Ok, abordando las otras enfermedades de síndrome nefrítico, las glomerulares. Vamos a hablar primero de glomerulonefritis postinfecciosa. Ese es el que el paciente tuvo una historia de que hace 1, 2, 3 semanas, más que todo 2, 3 semanas,
tuvo una infección, puede ser impétigo en piel o puede ser en garganta por estreptococos. Y bueno, el cuerpo desarrolla anticuerpos que reaccionan con antígenos del mismo cuerpo, especialmente del riñón, y el paciente desarrolla una glomerulonefritis. Pueden detectarse niveles de ácido elevados y niveles de complemento disminuidos. Esto va a resolverse solo y el tratamiento va a ser de soporte. Es decir, como va a tener la glomerulonefritis, probablemente el paciente, en este caso usualmente es pediátrico, va a tener hipertensión y va a tener exceso de líquido y edema. Bueno, le doy diuréticos para exceso de líquido y edema, le doy medicamentos para la hipertensión y espero que resuelva. Ya en el caso si es un adulto, quizás le podría dar corticoides para ayudarle un poquito, si es pues un poco muy complicado la enfermedad, pero generalmente es autolimitado. Em, Otro que deberíamos hablar es síndrome de Goodpasture. Síndrome de Goodpasture va a ser que es una enfermedad renal y pulmonar. El paciente va a tener anticuerpos contra la membrana basal y bueno, en esta siempre tienen la confusión de granulomatosis con poliangitis versus síndrome de Goodpasture, donde en esta sí hay afectación de pues, la nariz o etcétera, pero aquí solo está afectado el riñón y el pulmón. El paciente va a tener hematuria, hemoptisis. Ya. Si lo tengo que confirmar, lo puedo confirmar con una biopsia pulmonar. Si le busco los anticuerpos, van a salir los anticuerpos contra la membrana basal. O a veces les gusta poner la inmunofluorescencia en los depósitos renales. El tratamiento va a ser con plasmaféresis y corticoides. Ok. Adicional a eso están las que son relacionadas a IgA. Lo que puede ser es que IgA puede ser una localizada, es decir, solo en el riñón, o puede ser algo sistémico. Entonces, vamos a hablar de nefropatía por IgA y al lado ponemos púrpura de Henoch-Schönlein. La nefropatía por IgA va a ser un síndrome nefrítico. Hay dos tipos. Puede ser una que es pues leve. Puede ser leve, donde el paciente tiene una infección de vías respiratorias superiores, o por decirlo de una manera vulgar, un resfriado, y 1, 2, 3 días después desarrolla un síndrome nefrítico. Esto va a ser leve y es la que más común ponen en las preguntas, en donde pues, el paciente tiene un síndrome nefrítico y esto resuelve espontáneamente también. La otra, que es nefropatía por IgA, es una donde hay hematuria, no está relacionado a un evento de estos, de resfriado, pues de infección de vías respiratorias superiores, pero es severa y el paciente termina en falla renal crónica, que sería pues menos común y es la que menos van a preguntar. Así que lo que les gusta es hacer la pregunta entre, vamos a decir, tiene una infección de garganta, no te especifican cuál es, pero en el tiempo, si te dicen 3 días, 5 días, hablo de nefropatía por IgA. Y si te digo 2 semanas, 3 semanas, me están hablando de glomerulonefritis postinfecciosa. La otra de IgA va a ser púrpura de Henoch-Schönlein, sería lo mismo, solo que adicional el paciente va a tener púrpura palpable. Ajá. El paciente va a tener síntomas abdominales, como por ejemplo dolor abdominal, puede tener sangre en heces o hasta una intususcepción, y el paciente va a tener artritis. Todo esto adicional del síndrome nefrítico. Bueno, para la nefropatía por IgA se resuelve sola. Para la púrpura Henoch-Schönlein es un poco más complicado, no hay un tratamiento específico, así que no voy a anotar ningún tratamiento.
Se puede tratar con varias cosas, pero ya en cuanto a examen no va a preguntar el tratamiento específico. Entonces las otras dos serían la nefritis lúpica, en donde trato el lupus subyacente. Recuerden que para la enfermedad renal del lupus me sirve el micofenolato, o sea que le podría corticoides más micofenolato. Y además de la nefritis lúpica, la otra sería glomerulonefritis rápidamente progresiva. En esta es una donde progresa rápidamente falla renal. Yo lo identifico con biopsia y si le doy biopsia y si determino que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, le doy corticoides y ciclofosfamida, tratar de evitar la progresión. Ok, en cuanto a síndrome nefrótico, ok, en el síndrome nefrótico, los pacientes, ya les había hablado, van a tener una proteinuria que lo va a hacer lo más marcado, más de 3,5 gramos en 24 horas de orina. Si tomo un urinálisis al azar, probablemente me salga 4 cruces de proteinuria, que es lo más importante del síndrome nefrótico. Va a tener edema, claro que sí, tienes disminución de presión oncótica, va a tener hipertensión, el riñón va a tratar de retener sodio y con él va a tratar de retener agua, pero no es lo que me va a identificar esto del síndrome nefrótico. Que sí me lo va a identificar, que además la proteinuria va a tener hiperlipidemia. Esta hiperlipidemia me va a llevar a que el paciente tenga una aterosclerosis acelerada. Claro, tengo que tener cuidado con muchas cosas. Vamos a decir, un paciente con síndrome nefrótico por varios meses, que entonces tenga un infarto agudo del miocardio o algo secundario a una aterosclerosis, tener cuidado con eso. Y además van a estar hipercoagulables. La hiperlipidemia se cree que es porque los pacientes pierden ciertas moléculas de la superficie de los kilomicrones o LDL y los pacientes están hipercoagulables porque pierden proteína C, proteína S y antitrombina por la orina. Entonces, como pierden estas moléculas, terminan siendo hipercoagulables. Esta hipercoagulabilidad me puede llevar a una trombosis venosa profunda o bueno, trombosis venosa en general o trombosis arterial. Que bueno, no hay muchas enfermedades que me causen trombosis arterial. Si recuerdan, síndrome antifosfolípido es una de ellas, esta sería otra, pero no son tantas que me causan trombosis arterial. También el paciente puede perder hierro, cobre y zinc por la orina y también puede tener deficiencia de estos minerales. Entonces, en síndrome nefrótico, bueno, el diagnóstico es con proteinuria, más de 3,5 gramos en 24 horas. Las enfermedades que van a tener los pacientes van a ser, pueden ser o por síndrome nefrótico primario o secundario algo más. Las primarias pueden ser, esto es usualmente donde el examen va a mostrar qué sale en la biopsia y aquí es la parte de relacionar. Vamos a decir, tengo un paciente que tiene un síndrome nefrótico, todo lo que ya les mencioné, entonces dice que tiene glomerulosclerosis focal segmental. Entonces, ¿qué puede tener el paciente? Entonces ahí usualmente estas son preguntas más que todo de memoria. La glomerulosclerosis focal segmental es más común en adultos. Va a estar relacionada en los pacientes que tienen VIH y en los pacientes que consumen heroína. La otra sería glomerulopatía membranosa. Esta es mucho, está relacionada a muchas cosas. Puede estar relacionada al lupus, puede estar relacionada a varios cánceres y linfomas, puede estar relacionada a las hepatitis, a infecciones por diferentes microorganismos. No hay, ahí es como la más variada. Enfermedad de cambios mínimos, esta sí es bastante característica porque esa es casi seguro de los pacientes pediátricos. Si un paciente pediátrico tiene un síndrome nefrótico, yo ni siquiera tengo que tomarle biopsia renal. Yo lo empiezo a tratar con corticoides pensando que él tiene una enfermedad de cambios mínimos. Y si él no responde a los corticoides, entonces yo voy a tomar una biopsia renal para ver si será que tiene otra cosa. Pero, o sea, así de común es la enfermedad de cambios mínimos en los pacientes pediátricos que uno incluso empieza a tratar sin biopsia renal. La otra sería glomerulonefritis membranoproliferativa. Estos son pacientes hepatitis B, hepatitis C, crioglobulinemia y vasculitis. Y bueno, estos pueden ser síndromes tanto nefríticos como nefróticos. Síndrome nefrótico secundario sería secundario a ciertas enfermedades. La más común, nefropatía diabética, de aquí a China. Manejar la diabetes, manejar los niveles de glicemia y lo específico de la nefropatía diabética es vigilar por microalbuminuria. Los urinálisis miden a partir de 300 gramos de albúmina en orina. Entonces es un examen diferente a la microalbuminuria, que es medir entre 30 miligramos y 300 miligramos.
para que si le sale microalbuminuria, empezar a darle a los pacientes IECAS. Ok, otra que puede ser secundario, síndrome nefrótico secundario de amiloidosis renal. Hay dos tipos de amiloidosis renal. Están las que es por cadenas ligeras, amiloide o AL. Esto es básicamente por una enfermedad que produce exceso de cadenas ligeras. Entonces, eso sería una discrasia de células plasmáticas, porque las cadenas ligeras se ven que en las células que producen anticuerpos, y quienes producen anticuerpos, las células plasmáticas. Entonces, un cáncer de las células plasmáticas es mieloma múltiple. Entonces, amiloidosis renal se puede ver en un cáncer en mieloma múltiple. Este lo vamos a hablar y abordar en hematología. Y la otra puede ser por cadenas AA de amiloide A. Y estas enfermedades crónicas, lo más común, artritis reumatoidea o enfermedad inflamatoria intestinal. Amiloidosis, aparte de síntomas renales, puede tener otros síntomas gastrointestinales como diarrea, malabsorción, musculares como debilidad. Lo importante es que van a querer mencionar para decir que es amiloidosis, van a mencionar macroglosia, la lengua está grande, o mostrar una foto de eso. Van a mencionar cardiomiopatía restrictiva en el corazón, o van a mencionar síntomas neurológicos como síndrome del túnel carpiano o neuropatías periféricas. Entonces, esas serían las que mencionarían para apuntar hacia amiloidosis. La idea es con una biopsia, con la tinción de rojo Congo, entonces determino que es amiloidosis. Y ya pues, para terminar, mencionar aparte el síndrome de Alport. Síndrome de Alport es una enfermedad glomerular genética, va aparte, en donde los pacientes tienen un defecto del colágeno tipo 4. Además de esto, los pacientes van a tener sordera neurosensorial, más problemas oftalmológicos de visión. Entonces, es una enfermedad ligada al cromosoma X, entonces se va a ver más que todo en hombres. Si me hablan de un paciente que tiene enfermedad renal, no necesariamente síndrome nefrótico, va a tener hematuria y algo de proteinuria, no es necesariamente ninguno de los dos síndromes nefrítico o nefrótico, y va a tener sordera neurosensorial, entonces me están hablando de si es algo genético que tuvo desde el nacimiento, me están hablando de síndrome de Alport. Entonces con eso terminamos con las glomerulonefritis. Vamos al siguiente.